interrogando a Jesús, o dicho de otra manera, examinando a Jesús. ¿Por qué ese título? Por una razón. Cuando se llevaban sacrificios al templo, tenían que examinar el sacrificio que fuera perfecto. Por ejemplo, ¿usted qué trae para sacrificar? Una persona que quería buscar el perdón de Dios. Yo traigo un cordero. Entonces los sumos sacerdotes examinaban el cordero, su piel, su pelambre, sus patitas delanteras y traseras, sus manitas, las orejas y los ojos. No aceptaban un sacrificio imperfecto. Si era una paloma, también la revisaban. Ellos tenían allá un negocio. Posiblemente usted llegaba con un corderito y ellos le iban a decir, ese corderito tiene algún defecto. Entonces usted no podía presentar sacrificios. Pero ellos tenían corderitos de los buenos. Negocios. Cuando Jesús tenía que enfrentar el sacrificio de la cruz, como Él es Cordero de Dios, también lo examinaron. Pero al ser humano no lo examinan como un animalito, sino que lo examinan con preguntas. Y le hicieron 3 preguntas, una sobre los impuestos del Imperio Romano, que si él decía que no pagaran impuestos, se le venía el imperio encima. Y si decía que pagaran impuestos, se le venía el pueblo encima. Mire usted, qué sabiduría tenía que tener Jesús para dar respuesta. Luego le iban a preguntar sobre un tema dificilísimo, la vida después de la muerte, la resurrección, la eternidad. Y la tercera pregunta que le iban a hacer a Jesús tenía que ver con la ley. Acuérdese bien que la ley es lo más importante para los judíos, para los israelitas, la ley de Moisés. Vamos pues, los invito al capítulo 22 de Mateo y viene la primera pregunta, examinando a Jesús. El título podría ser Examinando a Jesús. Versículo 15. Llegaron los fariseos, que eran unos religiosos ortodoxos, cumplidores de la ley, fanáticos, y consultaron cómo podemos sorprender en nuestro examen a Jesús. Verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos eran peores que los fariseos porque ellos, como su nombre lo indica, era un grupo a favor de Herodes, a favor de Roma. Entonces esos 2 grupos se le acercaron. Maestro, le dijeron, sabemos que siempre dices la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, que eres muy franco, porque no miras las apariencias de los hombres. Verso 17. Dinos, primera pregunta de examen, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, hipócritas, hipócritas, ¿por qué me tientan? Y les dijo inmediatamente, ¿qué me preguntan? Que si es lícito dar impuestos al César, muéstrenme una moneda. Le mostraron la moneda y Jesús les preguntó en el verso 20, ¿de quién es esa imagen en la moneda y la inscripción? Y le contestaron, de César. Y Jesús les dio la respuesta más linda, esta, que todo mundo conoce, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo eso, los fariseos y herodianos se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Primera prueba pasó. Respuesta. ¿Qué imagen tiene el ser humano? ¿Tiene la imagen del billete? ¿Tiene la imagen del César? ¿Tiene la imagen del imperio romano? O mejor, ¿tiene la imagen del imperio norteamericano que es el dólar? No. Usted y yo, amable televidente, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo material paga impuestos, pero su vida interior es de Dios. Usted tiene la imagen y semejanza de Dios. En este tiempo de reclusión forzosa en el mundo, que todo el mundo está guardado en su casa,
es para que reflexionemos. Esta es una buena pregunta para Semana Santa. ¿Qué imagen tengo yo? ¿La imagen materialista del dinero o la imagen de Dios a quien he descuidado? Prueba superada, la primera prueba. Versículo siguiente, llegaron los saduceos. Es que acuérdese bien, fariseos y herodianos despachados. Los saduceos es una secta tanto o más fanática que los fariseos. Ellos no creen sino en este mundo terrenal, de tejas hacia abajo. Ellos no creen de tejas hacia arriba. Ellos no creen en ángeles. Ellos no creen en resurrección. Ellos no creen en trascendencia. Ellos no creen en vida eterna. Sin embargo, en el verso 23, vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés en la ley nos dijo que si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y tiene que darle descendencia a su hermano muerto. Y miren ustedes la trampa. Hubo entre nosotros 7 hermanos, 7. El primero se casó con la mujer y él se murió y no tuvo descendencia. Entonces le tocó al otro hermano, al sexto. De la misma manera el segundo, el sexto la tomó y no tuvo familia, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Imagínese usted cómo llamaba uno en el colegio a estas preguntas. Preguntas capciosas. Maestro, dinos, la ley de Moisés obliga que si queda viuda la señora, el hermano del muerto debe tomar a esa señora, y si muere, el que sigue. 7 se murieron. Entonces viene la pregunta en el verso 28, los saduceos. En la resurrección, dinos, Jesús, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer si todos la tuvieron? ¿Qué pregunta? Y Jesús, que estaba siendo examinado, salió de la prueba con esta respuesta: ignorantes, ustedes cometen errores ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, dice la Biblia, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han oído ni leído ni estudiado en la Biblia que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Claro, cuando la Biblia uno lee, dice el Dios de Abraham, Dios es Dios de vivos. Erráis ignorando las escrituras, querido televidente. Usted tiene la imagen y semejanza de Dios. No entregue su vida esclavizado al dinero y a lo material. Segundo, en la resurrección, Dios es Dios de vivos. Abraham está vivo, Moisés está vivo, Jesús está vivo. Pasamos a nueva vida, a la vida eterna. Dios no es Dios de muertos. Y allá no habrá matrimonio. Sí, la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Por una razón muy sencilla, rápido, para terminar. Porque si aquí, en la tierra, el más grande gozo, placer o satisfacción es la intimidad de una pareja, ese máximo gozo terrenal no aparece en el cielo, porque el gozo en el cielo debe ser cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni siquiera nos lo hemos imaginado. La tercera pregunta, y termina, los intérpretes de la ley, versículo 35, le preguntaron, yo creo que la más difícil pregunta: dinos, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? ¿Cuál es el más grande? Versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es la ley y los profetas. Bueno, primera prueba de examen. ¿Es lícito dar impuestos? Dele los impuestos al gobierno, pero su vida interior le pertenece a Dios. Segundo, ¿hay resurrección? Sí.
y los placeres en la resurrección serán cosas que nunca subieron a la imaginación humana. Erráis ignorando las escrituras e ignorando la trascendencia eterna. Tercero, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿De los 10 mandamientos o de los 613 que tienen que observar los judíos? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Ame a Dios. Y esta Semana Santa es propicia para amar a Dios, ya que no hay nada que hacer. La gente en Semana Santa había programado salidas a balnearios, a costas, a playas y a otros países. No, nadie puede salir. Busque a Dios, dele el primer lugar a Dios y ame al próximo. El antiguo español no tenía J, tenía X. Entonces prójimo se escribía con X. Próximo. Ahora en cuarentena, ame a Dios y a su próximo, la esposa, los hijos, los vecinos. Que Dios nos dé la gracia de vivir una buena Navidad. Pero sí quisiera terminar diciendo, cuando oyeron las respuestas, se admiraban de su doctrina. Que este tiempo de cuarentena sirva para nosotros oír de Dios y admirarnos de su doctrina. Que Dios le bendiga.